Muy buenas lunas, queridos noctámbulos, y bienvenidos sean a un episodio más de su programa Al caer la noche. Hoy les tenemos un programa sobre un asesino serial bastante conocido, con el sobrenombre de Pogo, por así decirlo. Bueno, pues este chico, como muchísimos asesinos seriales, hay también pues como un origen algo turbio detrás de él, ¿no? O sea que por lo general llegan a sufrir violencia y pues este no fue la excepción. Él desde que estaba chico siempre estuvo como buscando la aprobación de su papá. Su mamá sí, pues como quien dice, lo arropaba, pero el papá siempre tenía como ese rechazo. El papá era alcohólico, entonces desde ahí ya había como una bandera roja, ¿no? El papá, cuando se ponía pues bastante tomado, le llamaba marica, lo golpeaba con cinturón y cosas así. Y él siempre estuvo como con esa necesidad de aprobación, o sea, se unía a los Boy Scouts y conseguía todas las insignias. Para el papá no eran suficientes, ¿no? O sea, sacaba buenas notas y pues no era suficiente. De hecho, tenía un problema cardíaco, o sea, él sufrió bullying en la escuela porque era llenito y tenía un problema cardíaco, a tal grado de que se desmayaba a veces cuando hacía algún deporte. Y el papá llegaba al punto de decir que pues fingía el desmayo con tal de no hacer deportes, ¿no? Pasa también que cuando él tenía 9 años, sufre un abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Entonces vemos nuevamente este patrón que se repite de violencia, de abuso sexual en muchos asesinos seriales, ¿no? El punto es que él nunca consiguió la aprobación de su padre. Se va de la casa a cierta edad, deja los estudios y llega a trabajar en una funeraria. Aprende ahí a embalsamar cuerpos, pero comienza a sentir una atracción hacia los cadáveres de hombres jóvenes. Y empieza a tener una especie de, pues, costumbre, ritual, no sé, que se acostaba encima de los féretros y acariciaba los cadáveres. De hecho, fue justo así como una vez su jefe lo descubre y pues lo despidió. Porque pues imagínense, o sea que no es normal. Perturbada. No le iba a dar un aumento. No. Es que los trata muy bonito. Ay, es que pues sí es un patrón que se repite en la mayoría, esa infancia traumática. Uh-huh. Ya después de que pasa esto de la funeraria, es cuando se casa. Con su primera esposa, todo muy padre, tuvieron 2 hijos, pero ella siempre tuvo como esta red flag de que pensaba que era homosexual. Era como que siempre lo veía medio rarito. Bueno, no rarito, pues, pero como con actitudes muy raras, pues. Ajá. No precisamente de no masculinas, pues. Ajá, exactamente. Y de repente se metía a su cuarto o guardaba cosas como que muy, muy insistentemente, o sea, que nadie las viera, y eso era lo que hacía su esposa como que sospechar. Ajá. El papá de esta esposa tiene franquicias de KFC. Ajá. Y pues lo deja a él como encargado, y es cuando empieza ya como que a buscar más chavitos para hacer sus fechorías. Sobre todo con chavitos así jóvenes, de 15, 14, 16, o sea, muy muy jóvenes. Los engatusaba, los llevaba, obviamente con ellos sí hablaba como tal de que iban a ver pornografía o de que iban a hacer este tipo de cosas, pero ya estando ahí era cuando los empezaba a violentar. Y aparte creo que los chantajeaba, ¿no? O sea, a veces les hacía creo que ofertas de trabajo y al final les ofrecía pornografía. Si veía que no pegaba, pues recurría al chantaje. Uh-huh, sí.
Y en una de esas, de hecho, uno de ellos pues no se quedó callado, le cuenta a sus papás y es cuando lo denuncian y lo meten a la cárcel. Supuestamente iban a ser por más años, pero lo dejaron como año y medio más o menos, por buena conducta, buena persona, cosa que contrasta demasiado, ¿no? Eran 10 años. Sí. Pero sí abusaba, o sea, sí abusaba de los chavitos, los drogaba, se los llevaba, los subía a su carro y abusaba de ellos, porque aquí parece como nomás se los llevó, no. Los engatusaba, drogándolos y abusaba de ellos y los chavitos despertaban, pues. Todo un plan. ¿Qué pasó? Y es que era este tipo de personas, como tú lo dices, muy manipuladoras. Obviamente su disfraz de persona buena, de que te entendía, y más con gente más joven que pues estás Estaba joven, inocente. pues no, inocente, entonces era como esta carátula de él de decirse bueno, y en la cárcel pues obviamente se ganó a todos ahí con esta carátula. Era presidente, o sea, en la cárcel se hizo líder, en la cárcel también se Era hizo el líder. chef. Es que desde antes de entrar, de hecho, estaba en no sé qué grupo o asociación que tenía poder, o sea, Sí, tenía político. mucho poder en la política, en la sociedad. Que estaban ahí en esa escuelita, hacían líderes de nación, o sea, era como las personas más que estaban más capacitadas, y él llegó a ser líder de esa asociación. Cuando llega a la cárcel llega a ser líder, o sea, era una persona Con labia. líder. Ajá, sí. Hay un hecho, regresándome un poquito, sobre la madre que lo violenta, porque creo que también este es el principio de todo. Cuando la madre también lo violentó, él empezó a vestirse de mujer y la mamá lo cacha vestido de mujer y le dice: la próxima vez que te vea vestido de mujer te voy a sacar a la calle para que todo el mundo te vea. Entonces en su casa ni su mamá ni su papá lo protegía por homosexual. De hecho, había un chico, uno de sus compañeros, que una vez que estaban jugando, creo que cuando él tenía 12 años, que estaban en el sótano, le enseñó que traía ropa interior de la mamá, y le dijo: ay, es que me gusta cómo me siento con esto. Que no sé si sea un hecho después a lo que viene, el hecho de que él se escondía en el sótano siempre. Sí, pues aprendió que eso no puede ser, ¿no? O sea, que las cosas las tienes que hacer a escondidas. En aquel tiempo todo eso, si me pongo algo femenino ya estoy mal de la cabeza, me van a decir cosas, no, o sea, no era bien aceptado en aquel tiempo. Y de hecho, antes de entrar a la cárcel, con la esposa con la que se había casado en aquel tiempo, se divorciaron. Cuando él sale ya de la cárcel por buena conducta y así, regresa cerca de la casa de sus papás y ahí empieza a vivir. Entonces conoce a una amiga de su hermana de ahí de la escuela y se casan. Entonces tiene nuevamente una familia donde otra vez desde abajo empieza a ser líder de esto, líder del otro, y ahí es donde empieza también a atraer gente por medio de Pogo el payaso para recaudar fondos. Sí. Se casa con Carol, se llama esta chica, ella tiene ya niñas, pero ella lo ve como que, ay, es súper papá, ¿no? Nada más que su patrón empieza a cambiar. Ella se da cuenta que no la toca, que no la ve, que pareciera que le da repudio estar con ella, pero se encierra en creo que, no sé si era realmente el sótano, si era el sótano. Un sótano. O sea, que se encierra en una parte donde ella no podía verlo. Y empezó a meter gente, pero lo curioso es que ya no salía la gente. Que ella decía: algo está pasando, y empezaba a enterrar los cuerpos ahí, que ahora muy inteligente dijo: no, pues es que si se salen me van a denunciar, ¿no? Entonces ahora pues mejor me los llevo a mi casa, los drogo, y agarra el personaje del payaso para, según eso, empatizar, ¿no? Con los y odiaba a los niños. O sea, y una de las cosas era que a él le aborrecía a los niños y sabía que tenía que hacer un personaje para hacer reír a niños y adultos, y aborrecía a los niños. Pero era como pues un imán, porque aparte era un grupo, que eran los Jolly Joker, que era un grupo de señores que se vestían como payasos y recaudaban fondos para la caridad. Entonces era como, ay, ellos los que son buenos. Entonces, pues fue una arma para poder ser imán para jóvenes. Sí, pues al final mató más de 25 jóvenes. 33 se le reconocen. Sí, porque encontraron 23 enterrados en su patio trasero, y uno que fue con el que lo descubrieron, que estaba en el ático. Ya no lo alcanzó a enterrar. He escuchado que habían sido 26 en el sótano, o 26 o no, sí, 26, 3 en otros cuartos, creo que uno era el del ático, y los otros 4 que cuando ya no le cabían los aventó al río.
Entonces ya luego encontraron ya no le cabían. Ajá, sí, es que ya ya no le cabían. Imagínate cuántas almas hay. Y que, todo... perdón. No, que de hecho, como se dieron cuenta fue justamente porque el chico que iba a una entrevista de trabajo y se lo mencionó a sus papás, o sea, dijo, voy a una entrevista de trabajo con el con señor tal persona. Ajá, y fue cuando no regresó, y entonces cuando y fue hasta el segundo, como quien dice, cateo en su casa, que fue cuando lo encontraron, porque en el primero que hicieron no encontraron nada. Y él, o sea, él ya tenía el cuerpo del chico en el ático, pero desde siempre, como en este tipo de casas, decía que el olor venía de las tuberías, que era muy característico el olor como a putrefacto. Entonces, pues, la policía le cree, y es como, bueno, está bien, ¿no? Y se van. Y es hasta el segundo donde dice la mamá, no, es que mi hijo estuvo ahí y ya no salió de ahí, fue cuando regresaron y fue cuando lo encontraron. Que de hecho hasta tuvo como el descaro de, o sea, invitó a los policías, los invitó que si querían algo de tomar y no sé qué, mientras hacían como el cateo. Y otro dato que se me hace muy curioso es que al primer chico que él mata, porque casi todos los asesinatos fueron entre el 76 y 78, fueron en 2 años, porque creo que cuando mató al primero pasaron 3 años más, creo que fue en el 72 y pasaron 3 años para volver a asesinar a alguien. Pero al primer chico se lo encontró creo que en una parada de camión o algo así, se lo lleva, le dice que pase la noche en su casa, o sea, al parecer no lo violó, pero pasa la noche en su casa y en la mañana lo ve con un cuchillo y él pensó que el chavito lo iba a matar y en realidad le estaba preparando el desayuno, estaba preparando sándwiches, pero este tipo, o sea, perdió la cabeza y empezó a agarrarlo a cuchillazos y le dio muchísimas puñaladas, y fue cuando dice que él descubrió que lo excitaba el olor a sangre, y fue cuando descubrió que no solamente le gustaría abusar de ellos sexualmente, sino también asesinarlos. Pero aparte forcejear mucho, o sea, que la persona estuviera como, le gustaba como que él sintiera el miedo, la víctima sintiera el miedo, no sé, le excitaba a él, le encantaba. Pero también algo muy curioso es que los vecinos que de repente pasaban por la casa les llegaba un olor justamente por ahí, por eso es que también empezaban como a sospechar esta parte de, bueno, ya cuando entraron los policías fue como de, pues entro a la casa y, ¿no? Las tuberías. Sí, porque de hecho pues cuando la policía los interrogó a los vecinos era como, pues sí escuchábamos gritos, pero pensábamos que era por las relaciones que tenían. Entonces era como, ay, señora, por favor. No. Está interesante también porque tiene muchas coincidencias con Jeffrey Dahmer. El modus operandi era más o menos igual. Engatusaban a los chicos, se los llevaban. Obviamente ya sabíamos lo que Dahmer hacía con ellos, pero que era muy diferente a lo que hacía Pogo. Pero por ejemplo, cuando Pogo hace su último asesinato, que es en el 78, es cuando Dahmer hace el primer asesinato de él. Coinciden en la cárcel. Para esto Pogo nunca aceptó sus asesinatos. Él dijo que él no había hecho nada y que si lo había hecho él era porque estaba fuera de sí, mal de sus facultades. Él nunca lo aceptó. En cambio Dahmer sí lo aceptaba. Él sí decía que sí le gustaba mucho hacer lo que hacía con sus víctimas, que las conocía, que sabía sus nombres y todo esto. Entonces al momento de que Dahmer tiene como esa conciencia de que lo hizo, le llega como el arrepentimiento de decir, es que yo no lo quería hacer, bueno, sí lo quería hacer, pero me descontrolaba y todo esto. Entonces busca como hacerse otra vez cristiano o católico. Entonces cuando a Pogo lo sentencian a muerte, que le ponen la inyección letal, ese mismo día que a Pogo lo matan, Dahmer estaba siendo bautizado en ese mismo momento. Esto no sé si es real, dicen que sí es real, yo lo vi. Sí es real. Pero en ese mismo momento en que están pasando esas dos situaciones hubo un eclipse, que es cuando se oscurece todo
se pone de noche el día y fue justamente en ese mismo instante. Entonces uno muere y el otro renace, ¿no? Ajá. Ya sabemos que fue renacido para después morir a manos de alguien que venía como de la iglesia. Entonces son como esas coincidencias chistosas. Aparte también lo que se me hace muy fuerte, yo estuve investigando porque dije, sí es real que dijo esto, pero al parecer sí es real. Lo que dijo, no sé si supieron cuando ya le iban a poner inyección letal, o sea que dijo en otras palabras, pero que esto no iba a hacer que revivieran todos esos chicos, que el Estado lo estaba asesinando, que besaran su trasero, pero que no iban a saber dónde estaban los demás cuerpos, que nunca iban a descubrir, porque cuando a él le pusieron la inyección letal, apenas iban 16 cadáveres. Entonces faltaban pues más de la mitad por descubrir. Entonces dices, ¿cómo en ese momento que podrías tener algo de arrepentimiento? No. O sea, todavía te burlas, ¿no? Pues sí. Es que eso habla de la persona trastornada, ¿no? Esto de que, me quiso atacar. Por supuesto que ya con esto todos sabemos que jamás lo quisieron atacar, ¿no? O sea, él planeaba, él hacía que la realidad fuera distorsionada. ¿No? ¿Cómo es posible que estando en la cárcel, que yendo a los policías, que sabiendo que está mal mentalmente, dejaran que siguiera con todo, ¿no? O sea, esto de, huele, todo el mundo creo que sabemos que el olor a carne humana es distintivo, es algo que no puedes decir, es la cañería. Dicen que es un olor que te puede penetrar para toda tu vida, es una vez que lo hueles, puede ser un olor que para siempre te causa hasta repudio. Yo creo que es más la flojera, ¿no? De no hacer el trabajo. Sí. Y esta imagen del payaso, ¿cómo un payaso va a asesinar? Pero ya estuvo en la cárcel, no es nada más lo que hace hoy, ¿no? ¿Qué hizo atrás? ¿Por qué fue encerrado? Las mismas mujeres ni modo que no se hayan dado cuenta. La primera sí, pues ella era de lana y dijo, yo me divorcio, ¿no? Ajá. O sea, yo no tengo necesidad de estar pasando por esto, y se divorcia. La otra huye. Como dato curioso, de hecho, la novela de It, el payaso, está basada en Pogo el payaso. Fue como la inspiración, ¿no? Parece. Sí. Una cosa que a mí también me llama mucho la atención fue lo que él hizo en esos 14 años que estuvo en la cárcel esperando pues porque aparte, es otra cosa, el impacto de la sentencia, que fueron 22 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte, o sea, por todo lo que hizo. Y, no, se me hace, de verdad me da mucha desesperación, porque digo, es que escuchas la sentencia y te das cuenta de todo el daño, o sea, reafirmas todo el daño que hizo. Pero durante ese tiempo él todavía sacó sus dotes artísticos y él pintaba, o sea, y vendía sus pinturas. Pintaba por lo general a él mismo, o sea, autorretratos del payaso, ¿no? Con el personaje, y lo firmaba como Pogo el payaso. O tenía, no sé, no entiendo todavía ese fetiche o no sé qué sea, que pintaba a Blancanieves. A Blancanieves con los 7 enanos, o a él en medio con los 7 enanos. Entonces, no sé si esos representaban a los chavitos que él llegó a tener, no sé, pero digo, las pinturas se vendieron, o sea, él las vendía, yo no sé cómo yo no podría comprar una pintura de un asesino serial y tenerla ahí, o sea, no. Pues es que hay gente que sí se idolatra, ¿no? Hay gente que sí los ve como si fueran sus ídolos. Arte, sí. Y luego aparte, algo más escalofriante es que el tiempo que muchos de estos hombres o mujeres asesinos han estado en la cárcel es un tiempo en que llevan psiquiatras, porque los psiquiatras siempre están en constante descubrimiento, digamos, entonces es la mejor manera de analizarlos. Sí. Por eso es muchas veces que no los matan tan rápido, no se deshacen de ellos tan rápido, porque lo que necesitan es ver la mente del asesino. ¿Qué hay detrás de estas mentes para a lo mejor curar enfermedades en un tiempo de niñez, ¿no? Que no deje, que no crezca esto, ver cómo fue su niñez, ver cómo ve el mundo y cómo muchas veces su mundo no es el mismo mundo que todos los demás percibimos, ¿no? Que no es justificable, pero que ellos ni siquiera se dan cuenta muchas veces del grado de maldad que están haciendo hacia otros seres. Todavía lo ven como, ni lo entienden, ni siquiera lo ven como dentro de sus valores, no está como malo. Entonces todo este tiempo pasan con psiquiatras y esto, digamos, que sirve a la ciencia para poder llegar a más enfermedades mentales.
para evitarlas. Sí, porque de hecho a veces dicen que conservan los cerebros, ¿no? O sea, hay veces que Sí. creman los sí lo cuerpos y, conservaron. y se quedan con ellos para analizar qué está mal y cómo se puede evitar que precisamente esto se repita. Pues es que ver cuál es, qué cosas se activaron o qué cosas se Ajá. dañaron para saber, pues lo que se quiere es prevenir que este tipo de cosas ya no vuelvan a pasar, ¿no? Pero es Pero escalofriante. que, aparte, el tema, imagínate sí, qué miedo, porque todos tenemos, o sea, cerebros similares, entonces qué miedo saber que si hay algo que a ti se te desconecte y se conecte de otra forma, puede hacerte luego ser alguien así. Yo sí los O sea, veo, antes de ser victimarios, yo sí los veo como víctimas a este tipo de asesinos. Pues porque es que sí, todos casi todos sufrieron. traen un... ajá. Pero ahí les va, hay un caso, no recuerdo el nombre, pero hay un caso de un asesino serial que toda su infancia estuvo bien, o sea, tuvo una vida plena y todo, pero él, o sea, pero ¿por qué empieza? Es porque justamente como que tiene un trastorno de... Pues es que de la siempre, personalidad. bueno, lo que los psicólogos han hablado es de que el ser humano nace ni siendo malo ni siendo bueno. Como neutral. Ajá, es neutral. Ya dependiendo de la situación en el entorno, la familia, antecedentes, todo esto, es como se va moldeando la persona, si para bien o para mal. En este caso, como hemos visto a la mayoría, no quiero decir que todos, pero sí la gran mayoría de los asesinos, vienen de este tipo de infancias, vienen de infancias traumáticas, con violencia, con abuso, acoso, o sea, todo este tipo de cosas que si el entorno en el que están no ayuda, pues obviamente va a detonar todo esto, como por ejemplo, no quiero ser tan repetitiva en Dahmer, pero ahí se ve muy claramente porque pues ya lo vimos más a fondo, que fue el papá el que de buena manera para él le hacía que diseccionara a los animales y todo esto, o sea, y a lo mejor fue lo mismo con Pogo. Él de chico sufrió mucho este tipo de bullying por su cuerpo y por todo esto, entonces creo que sí tiene mucho que ver el entorno en la niñez. Aunque también siento que aparte del entorno, porque todos hemos sufrido bullying. Exacto, O sea, a todos nos ha iba. pasado el bullying, Todos. tanto en la casa como en la escuela, y hemos sufrido abusos también, bien sea físicos, emocionales, sexuales o como sea, y no está lleno de asesinos el mundo, o sea, no todos somos asesinos, entonces sí creo que tiene que haber algo más químico, tal Que vez. se desconecta, Ajá, ¿no? Algo. que Eso es lo que se está tratando de Sí, el descubrir. trauma. ¿En qué momento? Porque todos, o sea, hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, exactamente lo mismo, y que ahora son exitosísimos, ¿no? Y que Ajá. fueron deportistas o fueron esto, pero hay un punto en el que se conecta en otro lado. Se pierde la sensibilidad humana, se pierde hay un punto de Cambia la la realidad. juventud, y casi Sí. todos es en la juventud, ¿no? Es entre la adolescencia y los 18 años, o sea, entre los 13 y los 18 años, que es cuando hace como el clic, que Ajá. algo los violenta, los hace que los asesinatos parezcan algo de cada día y que Ajá. quieren más. cotidiano. Aunque dicen que todo lo tenemos, dicen que cualquiera que pueda asesinar una vez ya no puede parar. Por Sí, eso es lo que te digo, o sea, todo es como, sí, somos neutrales, pero puede haber un momento en que tu lado Algo detona. malo, detona, Se y es apodera. cuando sale. sí es impresionante, pero escalofriante, ¿no? Sí. A mí me parece de miedo, porque cuántas veces nos hemos topado con gente en la calle que nos invita, ¿no? A veces como mujeres en un bar, alguien te invita a salir y Claro, y no sabes si es un asesino, ¿no? No Aparte sabes. es como siempre mantienen como una careta, en lo personal, que ya me tocó conocer a alguien que fue asesino serial, que nunca sospechamos ¿En de él. persona? Sí, pero Esto ese es lo otro tenemos que ver en caso. otro tema. Pero siempre era como, nosotros siempre lo vimos como alguien amable, ¿no? O sea, siempre estuvo esa careta. A lo que yo sé, no sufrió violencia tampoco. Un poco de soledad tal vez, pero no violencia tal cual. Y entonces, ¿qué detonó todo eso? Pero Algo hay, algo debe haber. Si ustedes quieren saber de la historia de Janet, echarse el chisme. echarse el chisme como yo, que me urge saberlo, escríbanlo en los comentarios. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales.
Muchas gracias a los que ya nos siguen, a los que están pendientes de nuestras publicaciones, que nos escriben y todo. De verdad, muchas gracias. Esperemos que sigan compartiendo nuestros videos, que nos sigan viendo. Mil gracias por habernos acompañado en esta noche tenebrosa y los esperamos en un siguiente episodio de Al caer la noche. Hasta luego.